Paz de Cristo, hermanos. En esta tarde me da mucho gusto poder llegar a ustedes a través de este medio con el fin de compartir un tema de la palabra de Dios. Desde la congregación del Poblado 5 de la Iglesia Universal de Jesucristo, pues reciban un saludo. Y esta tarde quiero compartir este tema de la palabra a causa de muchas cosas que circulan en las redes sociales, que causan confusión precisamente por los acontecimientos que están pasando estos últimos días y causan interpretaciones erróneas de la palabra de Dios. Y de ahí nació la inquietud de compartir este tema llamado señales del fin del siglo, el cual pues vamos a tratar de aclarar esas dudas, despejar esa confusión en gran medida que se ha provocado por todo este material que circula. Voy a comenzar leyendo en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Para empezar, quiero decir que siglo significa el tiempo de vida que tiene este mundo, el periodo en que está sujeto toda la creación bajo este orden, bajo las condiciones en que estamos, un orden y unas circunstancias donde la creación está sujeta a corrupción, donde la naturaleza gime por todos estos desastres que hay, donde el enemigo, el diablo, tiene poder y control sobre el mundo. Ese es el siglo. Cuando finalice este siglo, el Señor va a transformarlo en un siglo nuevo, donde van a cambiar la naturaleza de la creación y donde le va a ser quitado ese poder al enemigo. Bueno, comenzamos explicando los versículos que leemos. Los discípulos del Señor Jesús le muestran al Señor edificios del templo que el Señor conocía ya con mucha anterioridad, pero ellos se lo muestran por lo que el Señor anteriormente había dicho. Él había dicho sobre Jerusalén una sentencia, que su casa iba a ser dejada desierta. Y ellos quisieron congraciarse con el Señor, tratar de que reconsiderara esa sentencia. Pero en vez de eso, el Señor les da un anuncio todavía aún más trágico y les dice: ven todo esto, ven el templo y toda su hermosura, su belleza. Les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta noticia les impactó profundamente a los discípulos, les causó un impacto tremendo, y en la primera oportunidad le preguntan al Señor cuando estaban en el monte de los olivos: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será esto de la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos, con una mentalidad muy judía, le preguntan al Señor estas tres preguntas por tres eventos, relacionándolos, pensando que los tres eventos iban a suceder al mismo tiempo. Y el Señor les da una respuesta. A pesar de que las preguntas estaban hablando de eventos muy distantes en el tiempo unos de otros, pero el Señor en una sola respuesta contesta estas tres preguntas sobre estos tres eventos que van a suceder en un futuro. Ellos consideraron que el templo era indestructible porque ahí estaba la presencia del Todopoderoso, pero dijeron: si el Maestro dice, anuncia que va a ser destruido, lo tiene que ser, pero seguramente va a ser en su venida, en el fin del siglo. Por eso ellos relacionaron los tres eventos pensando que iban a ser al mismo tiempo. El Señor empieza a dar respuestas y les dice: fíjense bien, les dice: mirad que nadie os engañe. Fíjense muy bien, dense cuenta de las cosas para que no sean engañados.
Esa fue la primera advertencia, la primera instrucción que el Señor les da, hablando de que llegarían falsos cristos y que iban a engañar a muchos. Y históricamente los primeros falsos cristos que llegaron fueron cristos o mesías libertadores, que le prometían al pueblo de Israel la libertad de ese yugo de los romanos. Y se levantaron varios que atrajeron a mucho pueblo para levantar revueltas y dar esa ansiada libertad al pueblo de Israel. Podemos mencionar algunos de esos líderes que se levantaron en ese tiempo. Uno de ellos se llamaba Menahem, hijo de Judas de Galilea, en el año 66 después de Cristo. Otro, Simón Bargiora y Juan de Guiscala. Estos dos hombres lideraron una revuelta en el año 68 que terminó en el año 70 y que culminó con la destrucción de Jerusalén por los romanos. Todos estos mesías, estos falsos cristos, aunque arrastraban mucho pueblo, pero no consiguieron esa libertad que prometían. Lo único que consiguieron era una dura represalia del Imperio Romano, una respuesta aplastante del ejército de romano. Eso fue lo que consiguieron. En el verso 5 el Señor les dice de estos falsos cristos, y en el verso 6 les dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ellos iban a mirar las guerras que vendrían, precisamente provocadas por las revueltas, por los levantamientos armados que los propios judíos celotes iban a provocar contra los romanos. Y en el año 70 fue una de las guerras más importantes de las guerras judíos y romanas, que culminó con el sitio de Jerusalén y la destrucción completa de la ciudad y del santuario. Y todos ellos, los apóstoles, la iglesia primitiva, cuando les tocó mirar esos acontecimientos tan lamentables, ellos llegaron a pensar que era el fin, se acabó todo. Pero el Señor les dice: aún no es el fin, aún no lo es, aunque para ellos pareciera serlo. Tenemos, hermano, que reconocer que este capítulo de Mateo 24, junto con los otros capítulos paralelos en Lucas capítulo 21, en Marcos capítulo 13, que son pasajes paralelos a Mateo 24, son pasajes difíciles de interpretar, porque en ellos se habla de una doble referencia o un doble cumplimiento profético. Estos pasajes anuncian tanto los eventos que iban a suceder en la destrucción de Jerusalén, eventos en un futuro cercano para la iglesia primitiva, para algunos apóstoles que les tocó mirar, y que anunciaban esa destrucción, anunciaban ese futuro inmediato para ellos. De eso habla Mateo 24, de eso habla Lucas 21 y Marcos 13. Pero a la misma vez, este pasaje habla de los últimos tiempos, de la segunda venida del Señor y del fin del siglo. Por eso mencionaba que el Señor, en una sola respuesta, estaba contestando 3 preguntas sobre 3 eventos tan distantes en el tiempo. Y nosotros tenemos que entender esto para no caer en el error que caen los preteristas. Los preteristas afirman que todos los eventos profetizados en la Biblia, o la mayoría de ellos, ya se cumplieron en el pasado, principalmente en la destrucción de Jerusalén. Ahí culminó y no hay mucho que esperar en el futuro en profecías. Hay otro grupo que se llama los historicistas, los cuales afirman que estos eventos que están anunciados en Mateo 24, y cuando el Señor menciona la gran tribulación, se refieren a toda la etapa de la iglesia, que durante toda su vida la iglesia va a sufrir persecuciones, va a sufrir tribulación, y que esa es la gran tribulación de la que está hablando el Señor. Estos dos grupos no comprenden que en la Biblia, en las profecías, se dan estos cumplimientos en secuencia, que se dan estos ciclos proféticos, donde comienza un ciclo de profecía, inicia, finaliza, y después de un determinado tiempo inicia otro ciclo profético hasta que finaliza. Mateo 24 nos habla de los 2 ciclos proféticos. El primero comenzó después de Pentecostés,
y comenzó con las dificultades de la iglesia para llevar el evangelio, las persecuciones que sufrieron, las revueltas de los judíos y la destrucción total de Jerusalén y el exilio y la expulsión de los judíos de su propia tierra. Hasta ahí finaliza el primer ciclo profético. El segundo nos los hace mirar Mateo. Mateo, a pesar de esta dificultad, es el evangelio que más nos aclara y nos ayuda a comprender para diferenciar estos dos ciclos. El segundo ciclo comienza en el verso 7. En el verso 6 el Señor termina diciendo, pero aún no es el fin. Y en el verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí inicia el segundo ciclo profético. Inicia cuando Israel retorna a su tierra, cuando los judíos regresan a su patria, y desde ahí pueden ser testigos del cumplimiento de las profecías. De tal manera que este ciclo comenzaría con estas señales que el Señor está hablando: guerras, rumores de guerras. Está hablando de nación contra nación que se iba a levantar, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Esta expresión diferentes lugares, en la Biblia hay un término griego que es katatopos, que significa por todo lugar, en todo lugar. Con esto queremos decir que las señales que el Señor está hablando se diferencian de todas las que han sido en la historia en su magnitud y en su alcance. Siempre ha habido terremotos, desde la antigüedad siempre ha habido guerras, siempre ha habido epidemias, siempre ha habido este tipo de catástrofes en el mundo. Pero las señales del fin del siglo son de una escala mundial, son de un alcance mucho más grande de lo normal que ha sucedido a través de la historia. Esa es la diferencia y es lo que nosotros tenemos que mirar. Por ejemplo, hoy estamos padeciendo una epidemia. El mundo está sufriendo una epidemia y podemos decir que es la epidemia más grande que ha habido en la historia. Y que esto nos hace ver a nosotros que eso es una de las señales del fin del siglo. Una epidemia que supera en su alcance, en su magnitud, a todas las demás epidemias que han sucedido en el pasado. Estos eventos, hermanos, son los que nos marcan las características que son señales bíblicas del fin del siglo. En el verso 8 dice el Señor, y todo esto será principio de dolores. El Señor usa la palabra dolores y en esta expresión el Señor no se está refiriendo a un dolor común y corriente como un dolor de estómago, un dolor de cabeza, no. La palabra dolores viene de una palabra griega llamada odín, que significa dolores de parto. Y a eso se refiere el Señor, a dolores de parto, que ese es el patrón, ese es el modelo que el Señor pone para que se ajuste las señales del cumplimiento del fin. En un proceso del parto, los dolores van de forma gradual, van de manera creciente y aumentando también en su duración y en su frecuencia. Así nosotros tenemos que considerar que serán las señales del fin del siglo. Si hasta ahorita hemos visto dificultades y eventos nunca vistos, como una epidemia que le estamos viendo de ese tamaño, tenemos que acostumbrarnos a ello, que vamos a mirar otras señales, que vamos a mirar otras dificultades, otros desastres que también tienen un alcance nunca visto en el pasado. Todo va a tomar el mismo patrón, el mismo modelo, que va en forma progresiva, que va en forma acelerándose cada vez más. De tal manera que nosotros tenemos que esperar, hermanos, de aquí en adelante, que los sucesos que acontezcan en el mundo, las calamidades y males que vengan, cada vez van a ser más intensos, cada vez van a ser más frecuentes y cada vez van a ser más prolongados en su afectación. Esa es la forma como sucede un parto, y esa es la forma como va a suceder el fin. De tal manera que van aumentando hasta que llega el rompimiento de la fuente, y ese rompimiento de la fuente nosotros la podemos esperar, que es la gran tribulación.
Ese es el proceso al que nosotros tenemos que comprender, al que el Señor se está refiriendo en este ciclo profético en el que estamos viviendo. Y esto de los ciclos proféticos es algo, quiero decirles que es algo muy frecuente, no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Y a nosotros nos ha tocado vivir en el último ciclo profético, y las señales que ahora el Señor nos da son señales que estamos mirándolas en el presente y tenemos que considerarlas por lo que hoy vivimos y por lo que ha de venir enseguida. Seguimos leyendo en el verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La persecución contra la iglesia es una señal que se ha ido cumpliendo desde el inicio, desde el tiempo de los apóstoles, y que hasta el día de hoy se ha cumplido, pero se va a ir aumentando, se va a ir haciendo más intensa hasta el tiempo de la gran tribulación. Y en toda esta etapa de persecución, la Biblia nos dice el Señor, que muchos iban a tropezar, iban a negar la fe, iban a venderla por salvar su vida o por salvar la vida de sus seres queridos. El Señor nos habla de muchos falsos profetas que se iban a levantar, muchas falsas doctrinas que iban a arrastrar mucho, cosa que estamos viendo lamentablemente con nuestros ojos. Y un enfriamiento del amor en el verso 12, un enfriamiento del amor hacia Dios, un enfriamiento del amor hacia nuestros propios hermanos. En el verso 13 dice el Señor: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que se mantenga en un estado de fidelidad por encima de todo lo que venga, a pesar de todo lo que se enfrente, mantenerse fiel, este va a ser salvo, dice el Señor. En el verso 14 el Señor nos dice que el tiempo del fin está esperando solamente a que se termine de predicar el evangelio en todas las naciones. Es lo que Dios está esperando, que todo el mundo escuche el evangelio de Jesucristo para que dé comienzo el final. Y en esto, hermanos, tenemos que mirar cómo en el verso 15 el Señor nos da la señal y nos da el lugar de cómo va a comenzar el fin. Dice el verso 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Tenemos que considerar esto, hermano. Hoy estamos viviendo tiempos donde la información, hermano, que circula en las redes sociales y por otros medios crea confusión. Y nosotros no tenemos que voltear a ver, hermano, al presidente de Estados Unidos, a qué hizo, a qué declaró. No tenemos que voltear a ver al Papa para ver qué hace o qué declara. Nosotros no tenemos que estar mirando hacia China, hacia los líderes mundiales, a la Unión Europea, a que tienen una supercomputadora llamada la bestia, a que ya está el microchip listo para implantarse a todas las personas. No es hacia allá donde tenemos que poner nuestra atención. Dice el Señor: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Tenemos que mirar hacia Jerusalén, hacia la tierra de Israel, hacia allá donde tenemos que poner nuestra vista, para que nosotros miremos la señal que va a dar inicio al fin. El Señor nos da una señal bíblica, una señal segura, la señal que Él mismo nos dejó para que nosotros nos guiemos y sepamos que el fin ha comenzado y que ha iniciado también esto llamado la gran tribulación. En el verso 15 habla del lugar santo, una abominación desoladora. En la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, verso 28, ahí habla cómo se refiere al templo de Jerusalén como el lugar santo. El único lugar santo que la Biblia reconoce es el templo de Jerusalén. Y nosotros, hermano, tenemos que voltear hacia allá. Si hoy vemos, hermano, ese templo está destruido, está así desde el año 70 después de Cristo, que lo destruyeron los romanos, pero tiene que reconstruirse.
tiene que volver a levantarse ese templo, porque es el lugar donde se va a cumplir la profecía del Señor. Y nosotros debemos estar atentos a eso, a esa reconstrucción, a cuando esté terminado, saber, hermanos, que el proceso del fin está por iniciar. Esto, hermano, nos los confirma también el apóstol Pablo en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al verso 4. Habla del anticristo que va a entrar en el templo de Dios. Dice, haciéndose pasar por Dios, sentándose en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios como Dios. Y vemos, hermano, que Él va a iniciar esa lucha, esa guerra, hermano, contra el pueblo de Dios. Entonces vemos, hermano, cómo la Biblia nos confirma esta señal. Esa es la señal, hermano, que nosotros tenemos que esperar, a donde tenemos que estar mirando, para que nosotros sepamos que se está cumpliendo lo que el Señor nos ha anunciado. En la palabra del Señor, el apóstol Pablo también en primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 1, nos dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como a ladrón. La mayoría, hermano, de la gente del mundo va a ser algo inesperado, va a ser algo repentino. Tanto las señales del fin como el inicio de la gran tribulación y de todo lo que viene enseguida, va a ser algo repentino, porque ellos están en oscuridad. Pero nos dice la palabra del Señor que nosotros somos del día, estamos en la luz, y Dios nos ha dado el conocimiento de saber del futuro que va a venir. Nos ha dado la comprensión, el privilegio de saber qué eventos, qué sucesos están por suceder, de conocer el presente y saber que nuestro presente forma parte ya del cumplimiento de las profecías, que ya se están cumpliendo. Estamos en el proceso de estos dolores de aparto, y tenemos que esperar nuevos dolores más fuertes, más intensos, que podemos esperar en hambres, en terremotos, en guerras, en diferentes desastres muy fuertes, de una magnitud nunca vista, hasta que llegue ese rompimiento de la fuente y llegue el punto más difícil de agonía, de dolor, el punto máximo llamado gran tribulación. Una persecución contra la iglesia, la más grande que ha habido en toda la historia, y que nunca habrá como ella. A nosotros se nos da el conocimiento de conocer todas estas cosas que vendrán, para estar listos, para estar preparados, para que nuestra fe se afirme hoy por las cosas que enfrentamos, y esté firme para las cosas que han de venir, para mantenernos en pie, como dice la palabra del Señor, en el día del Hijo del Hombre, poder recibir al Señor y con Él recibir también nuestro galardón. Espero, hermanos, que esta breve enseñanza, este mensaje tan sencillo, pueda ayudarnos y pueda aclarar algunas dudas, y pueda despejar la confusión a veces que se crea. Pero espero que nos sea de utilidad y que nos sea de bendición la palabra del Señor. Mi deseo es que Dios les bendiga y que el Señor les guarde a todos en esta hora.